Entonces, reunidos en la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, el jurado calificador de la tesis de grado académico de maestro en ciencias con mención en arquitectura, historia, teoría y crítica, integrado por la magíster arquitecta Rosario Pacheco Acero, decana, presidenta, el doctor Roberto Medina Manrique, director de la unidad de posgrado, el magíster arquitecto Carlos Guillermo Díaz Mantilla, magíster arquitecto Manuel Flores Caballero, docentes especialistas, y magíster Augusto Ortiz de Ceballos Madueño, asesor. Vistos los informes emitidos por los especialistas, vamos a escuchar la tesis la sustentación de la tesis presentada por el arquitecto Julio César Navarro Garma acerca del tema la construcción social del paisaje ribereño, el caso del río Rímac en el tramo de interacción con el centro de Lima 1535-2021. Adelante, arquitecto Julio Navarro, dispone de 20 minutos para la sustentación. Buenos días, distinguidos miembros del jurado. Les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Voy a proceder a compartir la presentación. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla completa? Sí se ve. Si lo podrías poner en presentación sería mejor. Sí, ya lo puse en Ya, presentación. ahora ya se ve. Ya se ve en Profesor, presentación, Julio. Puedes continuar. Tengo el agrado de presentar los resultados de la tesis de maestría en Ciencias con mención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica, cuyo título es La construcción social del paisaje ribereño. El caso del río Rímac en el tramo de interacción con el centro de Lima entre los años 1535 y 2021. La presente investigación parte de una preocupación personal por entender una aparente paradoja entre temas que podrían estar relacionados y que en la actualidad siguen estando desvinculados. Por un lado, la situación social y ambiental en que se encuentran los espacios con connotación natural como los espacios ribereños, y por otro lado, encontrar una serie de expresiones y representaciones que son formuladas por escritores, poetas y artistas visuales que presentan miradas que narran y exaltan el paisaje del Rímac. Se tiene la intención de articular estas miradas, las cuales estarían aportando el entendimiento en la problemática actual de cómo nos venimos relacionando y gestionando con los espacios ribereños que habitamos. El estudio aborda la relación histórica y cultural entre los ríos y las ciudades. Los ríos, además de aportar recursos esenciales, se convierten en ejes de desarrollo de las ciudades, generando una huella espacial permanente. Sin embargo, esta relación es cambiante y susceptible de ser afectada por fuerzas naturales, como también por la acción humana en los casos de ocupación de las riberas. Las comunidades urbanas le otorgan valores y significados que dependen del grado de apropiación, y tanto los espacios ribereños como los conjuntos urbanos estarían conformando lugares que le dan cohesión y sentido. Se ha hecho visible en el panorama contemporáneo la presencia de corrientes de práctica y pensamiento que muestran una sensibilidad especial por recuperar la idea de paisaje. Como afirma Javier Maderuelo, el paisaje no es un objeto físico o un conjunto de elementos naturales, sino una construcción cultural que interpreta lo que se ve de un territorio, por lo que está influido de factores estéticos y emocionales. El paisaje propone una mirada holística que vincula las nociones de naturaleza, cultura y la acción humana,
y se reconoce en el paisaje una hibridez formada por dos dimensiones relacionadas, una dimensión material objetiva y su representación subjetiva. Podemos ver en la imagen de la derecha el paisaje representado por Francisco de Goya, las praderas de San Isidro, que ha sido un referente para organizar el paisaje actual del lugar conocido como la Cornisa de Madrid. Para profundizar el estudio, vamos a tomar el caso de la construcción social del paisaje del río Rímac. El estudio comprende 4 kilómetros de interacción con el centro de Lima, que estaría delimitado por el oeste con el puente del Ejército y por el este con sistemas viales metropolitanos. Se analiza el paisaje del río Rímac como una unidad indivisible en 3 escalas, en el ámbito de la cuenca del río, en el ámbito de interacción con el centro de Lima y en el ámbito del espacio ribereño. La investigación aborda la problemática considerando su evolución histórica desde la fundación de Lima en el año 1535 hasta el 2021, año del bicentenario de la independencia de Perú, integrando la ocupación prehispánica y el impacto de los diferentes periodos culturales hasta la actualidad. Se muestra la matriz de consistencia que propone una conexión lógica entre los elementos esenciales de la investigación. Tenemos el problema general, es cómo la sociedad de Lima se viene relacionando y gestionando material y simbólicamente con el paisaje del río Rímac desde la mirada de historiadores, poetas y artistas, que tendría relación con el objetivo general que es plantear un marco metodológico que posibilite la interpretación y valoración del paisaje ribereño desde valores y sensibilidades del pensamiento contemporáneo, lo que nos determina una hipótesis principal, que la configuración actual del paisaje del río Rímac es producto de una construcción social que responde a formas de pensamiento y prácticas territoriales que van a revelar cómo la sociedad de Lima es poseedora de una cultura y pensamiento paisajista. Sobre la metodología, la investigación adopta un enfoque cualitativo que busca interpretar y construir una comprensión más profunda del tema. El diseño de la investigación se desarrolla a partir de un cuerpo de bases teóricas y un estudio de casos. Se toma como eje estructurador la temporalidad, por lo que se formula una estructura de fases. La fase 1, el marco teórico, que propone las bases conceptuales y terminologías. La fase 2, la construcción social del paisaje, que es el cuerpo principal de la investigación, se analiza desde un enfoque histórico. La fase 3, la lectura in situ, se realiza un análisis en el lugar. Y la fase 4, la perspectiva sobre el paisaje, se plantea un análisis entre el pasado y el presente, buscando corroborar los supuestos de la investigación. Las variables de la investigación son interrelacionadas. Tenemos la construcción social y el paisaje. Se recopilan diversas fuentes, textos de historiografía, representaciones simbólicas y artísticas y paisajes de producción material. Entrando a la fase 2, analizamos la construcción histórica y social del paisaje. Los antiguos pobladores del Valle Bajo del Rímac realizaron las primeras grandes transformaciones del paisaje. La comarca de Lima, como indica Juan Gunter, está sentada sobre el cono de deyección del río Rímac, donde las estribaciones andinas se unen a los arenales desérticos. Con el profundo conocimiento de las condiciones geográficas, los antiguos pobladores pudieron intervenir el territorio, transformando el Valle Bajo en un paisaje fértil y trascendente. A través de una compleja red de canales, lograron ampliar las áreas fértiles y conectar los valles del Rímac, Chillón y Lurín, favoreciendo la redistribución de recursos. Este dominio territorial permitió el surgimiento de centros poblados con arquitectura ceremonial y administrativa, cuya ubicación estuvo relacionada con algún sistema hídrico. En la actualidad se puede apreciar cómo estos antiguos canales siguen irrigando la ciudad, como el caso del Canal de Surco. Vínculos entre el paisaje material y su representación simbólica. El desarrollo de los centros ceremoniales en el Valle de Rímac tenía una correspondencia con algún canal del cual tomaba su nombre. Las intervenciones en el paisaje tenían una relación con una cosmovisión que se manifiesta de diferentes maneras, en la existencia de una toponimia a través de términos como pacha, auyu, chakra,
que expresan una relación espiritual con la naturaleza y el paisaje, en la representación de objetos rituales como la parcha y la piedra de Saigüite, vinculados al culto del agua y la fertilidad, en las manifestaciones de los mitos y relatos orales, como el manuscrito de Guarochirí, que explican el origen simbólico de las acequias y canales. Con la conquista española se impuso una nueva estructura urbana. Influido por las leyes de Indias, el urbanismo en Lima seguía principios de orden y simplicidad, propios de un urbanismo humanista como la Plaza Mayor y las iglesias y centros sociales y religiosos. Posteriormente, al terremoto de 1746 se consolidan acciones que buscaban mejorar la imagen de la ciudad y la creación de espacios, jardines y paseos que articularon la ciudad con el entorno natural. Procesos sociales que afectaron el paisaje durante el virreinato. A pesar de la segregación inicial, los pueblos indígenas continuaron interactuando con el río, como es el caso de los indios camaroneros del barrio de San Lázaro, quienes mantenían una relación utilitaria y social a través de la pesca y el mantenimiento de las defensas ribereñas. Durante los primeros siglos del virreinato, el río Rímac fue percibido como una amenaza por sus frecuentes desbordes, lo que motivó la construcción de tajamares y al mismo tiempo el río comenzó a ser utilizado para fines productivos y utilitarios. A lo largo del siglo XVIII se produjo una apropiación espontánea del frente ribereño con obras impulsadas por los propios vecinos. Se configura un nuevo frente urbano con vista al río a modo de balcón, incorporando edificaciones residenciales y religiosas. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se construyeron alamedas y paseos a lo largo del río, como la Alameda de Hacho, lo que dio un nuevo sentido al paisaje ribereño. Las representaciones simbólicas del paisaje ribereño. Bajo la influencia del pensamiento ilustrado, surgió un interés por representar el entorno natural, labor asumida por los pintores extranjeros ligados a expediciones científicas. Destacamos tres obras de Fernando Brambilla, que formaba parte de la expedición Malaspina a finales del siglo XVIII. ¿No? Podemos ver arriba a la izquierda el dibujo del río Rímac. Desde el margen derecho se pueden ver el puente de piedra y el puente de palos, y al fondo la ciudad conventual. Abajo, un dibujo desde la Pampa de Amancaes mirando la ciudad. A la derecha, la pintura de un grupo de calesas desplazándose por el ingreso del Paseo de Aguas. Y también podemos ver una pintura anónima con un paisaje cortesano idealizado de lo que podría ser la ribera del Rímac a fines del siglo XVIII. Tras la independencia de Perú, Lima mantuvo muchas de sus estructuras coloniales, aunque comenzó a perder su importancia como centro administrativo y comercial en América del Sur. En esos años, Lima sufría de insalubridad, con desechos acumulándose en áreas cercanas al río Rímac. La ciudad de Lima va construyendo su identidad sobre la memoria colonial, reafirmada en los relatos de los viajeros románticos y en las postales de Pancho Fierro e Ignacio Merino, costumbristas criollos que describen los aspectos cotidianos de la sociedad republicana expresada de manera satírica. Son importantes los aportes de Ricardo Palma, que retrata los diferentes espacios de Lima en sus tradiciones. Su narrativa rescata a la ciudad como un espacio vivo, configurada por sus habitantes, conformando una geografía habitada. Juan Mauricio Rugendas, pintor romántico, visita Lima en la década de 1840 y produjo un importante registro visual de la ciudad, y al mismo tiempo mantuvo vínculos con Pancho Fierro. Tanto los artistas locales como extranjeros compartieron el interés por representar el paisaje y las costumbres, utilizando patrones y tipos visuales comunes para construir una identidad cultural. Léon Sangrán, dibujante francés del siglo XIX, registró mediante dibujos delicados sus impresiones sobre el Perú. Describió una Lima de perfil horizontal dominada por torres y cúpulas que emergían entre huertos y paseos. A la derecha podemos ver la obra de Juan Mauricio Rugendas,
que se enmarca dentro de la estética de lo pintoresco, categoría estética surgida en el siglo XVIII. En su obra La Tapada, en la Alameda, combina el paisaje ribereño con figuras típicas, destacando elementos exóticos y sociales, resultado de su formación naturalista y de su interés por documentar la vida limeña del siglo XIX. La Alameda de Hacho fue un espacio ribereño cuya transformación comenzó con la construcción del puente Balta en 1869. Como podemos ver en las imágenes de la izquierda, se introduce un terraplén que invade el óvalo de Hacho y quiebra la continuidad espacial de las alamedas. Con las canalizaciones del RIMAC iniciadas en 1909, se ganaron terrenos frente a la Alameda de Hacho que fueron ocupados por fábricas como el Estanco del Tabaco, que obstruyeron la vista al río y cortando la conexión entre el tejido urbano y el paisaje ribereño. Estas intervenciones también destruyeron las alamedas de Piedralíza y Tajamar, que fueron reemplazadas por espacios de poca vegetación. En conjunto, estas transformaciones alteraron profundamente la percepción espacial y el valor de la Alameda de Hacho. La fotografía como registro visual de la evolución del paisaje. La aparición de la fotografía en el siglo XIX transformó profundamente la representación del territorio. Salir de los estudios y buscar distintos escenarios sería un factor determinante para la expansión masiva de la práctica fotográfica al aire libre. Se destacan imágenes fotográficas que registran la evolución urbana del paisaje. Podemos ver el registro del Puente de Piedra, Cerro San Cristóbal, casonas con fachadas hacia el RIMAC, la Alameda de Hacho con sus sistemas vegetales, las siluetas de la Torre de San Francisco desde el espacio ribereño. En la década de 1860, el francés Eugène Couret funda en Lima un estudio fotográfico que se convirtió en el principal referente del nuevo arte. Se registran las transformaciones del espacio ribereño, los cambios en el centro histórico y las nuevas edificaciones suburbanas. Las transformaciones urbanas impulsadas por el urbanismo funcionalista impactaron fuertemente el distrito del Rímac. Infraestructuras como la vía de evitamiento, con un trazado paralelo al río, fragmentaron lo que quedaba de la Alameda de Hacho y quebraron su continuidad peatonal. El espacio ribereño experimentó un severo deterioro ambiental, caos vehicular, contaminación del agua, pérdida de áreas verdes y degradación de ecosistemas. El RIMAC, el criollismo y el paisaje evocado. En las primeras décadas del siglo XX surgió una destacada generación de pintores que representó de manera renovada la naturaleza del país, entre ellos Vaca Flor, Teófilo Castillo, Eguren, Camilo Blas, Sabogal, entre otros. Durante el siglo XX, el RIMAC se consolida como la cuna de la música criolla, vinculada al surgimiento de centros culturales y peñas, donde intérpretes y compositores dieron forma al género. Con el tiempo, las canciones y relatos contribuyeron a modelar la imagen mítica del RIMAC. Este paisaje evocado e idealizado se configura como respuesta a los acelerados procesos de modernización del siglo XX. Desde la década de 1960 en adelante, surgen numerosas imágenes y fotografías, muchas veces de autoría anónima, difundidas por la prensa, que evidencian el abandono, la degradación social y la crisis ambiental del río, configurando un imaginario marcado por la crisis del paisaje ribereño. El despertar de nuevas miradas en el espacio ribereño. En las últimas décadas del siglo XX surge un interés por el río Rímac que se refleja en la aparición de proyectos orientados a recuperar el espacio degradado. Durante los años 80, la violencia política convierte al centro de Lima en un objetivo de atentados. En 1991, la UNESCO declara el centro de Lima como Patrimonio de la Humanidad, lo que impulsa nuevas políticas de protección para salvaguardar el patrimonio. La gestión del alcalde Andrade enfrentó la ocupación del comercio ambulatorio que se asociaba a la inseguridad y la congestión en el centro de Lima. Los proyectos que intervinieron directamente en el borde de Rima, que estuvieron localizados en el margen izquierdo, la Alameda Chabuca Granda, un proyecto lineal a manera de paseo público y mirador sobre el río, y el Parque de la Muralla,
que recupera 2,5 hectáreas, integrando los restos de la muralla colonial. En la segunda gestión del alcalde Castañeda, se cancela el programa Río Verde, que buscaba regenerar los márgenes del río con un gran parque metropolitano, y solo se ejecuta la parte vial del proyecto sin la parte urbana paisajista. La vía expresa Línea Amarilla fue inaugurada en el 2019 como una concesión privada. Es una autopista de 9 kilómetros con 11 viaductos y un túnel debajo del río Rímac. Es una obra que presenta impactos urbanos y ambientales considerables. Al ocupar gran parte de las márgenes del río, reduciendo las potenciales áreas de recreación y sistemas ambientales. La obra es una infraestructura vial estratégica, pero también propone una serie de exclusiones y barreras urbanas que requieren una revisión y debate ciudadano. En el periodo comprendido entre 1990 y 2019, se desarrollaron varias iniciativas que en conjunto no han significado una recuperación integral del río, cuyo espacio se sigue percibiendo fragmentado y sin un marco rector unificador. Intervenciones y representaciones simbólicas en el paisaje contemporáneo. En el siglo XXI, diversas prácticas artísticas han resignificado el paisaje del río Rímac, incorporando preocupaciones simbólicas, ambientales y sociales. A la izquierda podemos destacar la obra de Evelyn Merino Reina, que surge como el redescubrimiento de la fotografía aérea. Esta perspectiva le permite revelar tensiones entre la naturaleza y la urbanización. Sus imágenes hacen visible lo que desde el nivel peatonal suele pasar desapercibido y motivan reflexiones sobre la manera en que se viene ocupando el Valle del Rímac. A la derecha podemos ver una serie de prácticas artísticas que no se limitan en representar al paisaje, sino que lo intervienen visibilizando su fragilidad y denunciando su abandono. A través de nuevos lenguajes visuales y performáticos, reivindican el borde del río Rímac como un paisaje de libertad. Entrando a la fase 3, analizamos la situación ambiental de la cuenca del río Rímac. La contaminación del río Rímac es uno de sus principales problemas. A lo largo de su recorrido, las aguas pasan de ser cristalinas a altamente contaminadas. Según los datos de la Autoridad Nacional del Agua, la contaminación es producida por descargas de aguas residuales en un 66%, por una inadecuada disposición de residuos sólidos en un 30%, y por relaves mineros en un 4%. Desde el punto de vista hidrológico, el río ha experimentado importantes modificaciones en su cauce, reduciendo peligrosamente su caudal mínimo. La lectura in situ del paisaje realizada nos permite identificar componentes materiales e intangibles. Podemos ver el área de estudio con puntos de observación planteados, desde los cuales se puede percibir el paisaje de manera clara y accesible. En el caso del río Rímac se han seleccionado puntos claves como puentes, pasarelas y miradores históricos. Desde el puente Rayito de Sol hacia el este se destaca la presencia del puente de piedra como, como un referente visual. Hacia el sur el centro histórico y más arriba las torres de los conventos, y en contraste hacia el norte se puede apreciar la vía de evitamiento. Desde la Alameda Chabuca Granda hacia el este se aprecia el espacio público sobre una plataforma elevada sobre el río, al fondo las estribaciones andinas que delimitan el espacio, la presencia de una línea vegetal horizontal y la apropiación ciudadana del espacio. Desde la ribera sur del Rímac se puede contemplar la presencia nítida del puente Piedra, cuyas bases robustas permiten el fluir de las aguas del Rímac. La vista hace evidente las implicancias históricas y patrimoniales del paisaje. Desde el Parque de la Muralla hacia Rímac se aprecia la plataforma superior con restos expuestos de la antigua muralla de Lima y la consolidación de una vegetación variada en sentido longitudinal. En el fondo se puede apreciar el Cerro San Cristóbal. Desde el puente Ricardo Palma hacia el centro histórico, se puede apreciar las cualidades del paisaje teniendo como fondo las siluetas de las torres y cúpulas de las iglesias y conventos que dominan el perfil urbano de Lima.
Desde el puente Balta hacia el Rímac se puede apreciar en perspectiva la plaza de Hacho al pie del Cerro San Cristóbal. Desde el mirador del Cerro San Cristóbal, un mirador natural desde tiempos prehispánicos, en la imagen de la derecha se puede percibir el carácter campestre de una línea vegetal conformada por sauces que delinean la Alameda de Hacho, la presencia monumental de la Plaza de Hacho, y a la izquierda, en la imagen se anuncian las transformaciones del paisaje actual. Desde la Torre de Santo Domingo hasta el Rímac, hacia el Rímac, es un punto favorable dada su cercanía y al tener la altura necesaria para registrar con detalle los componentes del paisaje. Aparece imponente la presencia del Cerro San Cristóbal y se hace evidente los procesos de transformación social. En esta imagen se busca identificar los rasgos característicos que expresan un paisaje arquetípico del río Rímac, como apunta el cuadro mostrado. El paisaje se configura como una estructura integral estrechamente vinculada al contexto urbano. Su materialidad híbrida se manifiesta en la interacción entre componentes arquitectónicos y sistemas vegetales. Se reconoce una morfología lineal monumental definida por recorridos paralelos al río y la presencia significativa de hitos arquitectónicos que se distinguen a la distancia. Este espacio ha tenido una significación colectiva y polivalente, con funciones productivas, recreativas y residenciales que se han superpuesto a lo largo del tiempo. Finalmente, el paisaje ha sido recreado y habitado a través de expresiones artísticas y literarias que han contribuido a fijar un paisaje arquetípico en la memoria colectiva, consolidando su valor identitario en la cultura limeña. En la fase 4, las perspectivas sobre el paisaje, esbozamos las siguientes conclusiones. La cuenca del Rímac puede entenderse como un entramado ecológico y social multiescalar, donde la acción humana se funde con los procesos naturales. El río Rímac no es simplemente un recurso natural, sino un actor ecológico que registra la historia de la sociedad y sus contradicciones. Percibir la cuenca del Rímac implica aceptar su dimensión inabarcable, reconocer la acción humana en su deterioro y asumir una nueva sensibilidad ética donde el río sea comprendido como un sistema vivo que modela identidades y memorias. Sobre el ámbito de interacción con el centro de Lima, el paisaje está constituido por la interacción de componentes físicos que se entrelazan con elementos característicos del centro de Lima, resultando un sistema espacial excepcional que modela y encarna la experiencia visual de los limeños. El significado y carácter del paisaje estaría relacionado con la relación de cercanía y complementariedad que mantiene con el centro histórico. Esta proximidad contribuye a crear la fisonomía más característica del paisaje. Y terminando, sobre el ámbito del espacio ribereño, en los 4 kilómetros que comprende el área de estudio, el cauce natural del Rímac ha sido modificado a partir de canalizaciones, provocando una significativa pérdida de territorio ribereño portador de ecosistemas. Las intervenciones realizadas en el espacio ribereño han afectado de manera desigual a ambas riberas. De forma paradójica, aquellos sectores de la margen derecha que históricamente albergaron paseos y alamedas han sido desestructurados para dar paso a sistemas viales que bloquean el acceso de la población local, profundizando desigualdades y brechas sociales. En este contexto, los espacios ribereños, tradicionalmente asociados al encuentro social, han ido perdiendo su carácter público y su condición de bien común, siendo progresivamente absorbidos por los procesos de racionalización orientados a criterios económicos. La valoración del paisaje ribereño se ve reforzada por la existencia de representaciones de artistas, escritores y poetas, quienes le han otorgado nuevos significados que se han difundido e integrado a la identidad cultural limeña. Y finalmente, de la contemplación del espacio ribereño, se puede identificar ciertos rasgos constitutivos que se asocian al paisaje arquetípico, que se ha construido socialmente y que puede ser considerado referente en los procesos de restauración y recuperación del paisaje. Y con esto termino y estoy a la disposición del jurado.
Gracias, Julio. Hemos escuchado atentamente la disertación. Gracias también por el tiempo tomado. Vamos a pasar al tema de las preguntas, llamando a los especialistas. Primeramente al arquitecto Carlos Guillermo Díaz, por favor. Bueno, felicitar a Julio por la profundidad sobre un tema bastante conflictivo, ¿no? La pérdida de la Alameda de Hacho, la pérdida del Parque Rímac junto al Jirón Trujillo, como se está viendo en la expresión central, en la parte baja, nos hace meditar de lo que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido mucho de este magnífico paisaje heredado que ya no lo tenemos. Pero sin embargo nos da un reto, ¿no? Un reto de lo que Julio remarca al final en las conclusiones, que el sistema vial prácticamente que recorre paralelo al borde del Rímac, en el fondo nos hace meditar de que debería prácticamente tomar esa vía de evitamiento, hundirse debajo para crear una superficie social, ¿no? Yo creo que ese es un factor importante dentro de las demás consideraciones que ha hecho Julio. Simplemente felicitar a Julio. Gracias. Sí, le agradezco, arquitecto Díaz, por sus palabras. La intención, digamos, inicial de la investigación era entender lo que había pasado en el espacio ribereño, ¿no? Que no estaba tan claro, que había poca información. Entonces, a través de vincular una serie de miradas, de escritores y pintores, y analizando cada una de ellas, siento que, digamos, tenemos más herramientas para poder analizar el paisaje del río Rímac e intervenirlo. Ujú. Perfecto, sí. ¿Alguna otra pregunta, arquitecto Díaz? No, no, ninguna más. Gracias. Pasamos al arquitecto Manuel Flores. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ok, bueno, buenos días con todos y igualmente que lo que ha mencionado el arquitecto Díaz, quiero felicitar al arquitecto Navarro por este, digamos, bastante riguroso estudio, digamos, que con esta perspectiva del tiempo nos ha dado una idea no solamente de la perspectiva técnica, sino principalmente en la construcción social del paisaje. Y eso sí me parece un aporte. No solamente la construcción social, sino el orden de poner en la parte de las intervenciones, las miradas diferentes, las acciones, que son importantes, pero ante todo la construcción social, que creo que es hoy en día importantísimo, ¿no? Porque ha mencionado que, digamos, y que sí, sería una pregunta para Julio, sería que dentro de eso, porque hay una mirada prehispánica que es como bastante espiritual, y que está muy conectada con el ser humano como parte de una cosmovisión, y eso es fantástico, pero luego en el periodo colonial pasa a tener una mirada ya mucho más de paisaje, desde una perspectiva mucho más formal y estética. Y luego viene, claro, el gran problema del periodo republicano y el periodo contemporáneo, donde ya creo que es la mirada del paisaje de alguna manera se destruye o comienza a destruirse la idea del paisaje. Pero sin embargo veo de que hay una mirada optimista hacia el siglo XXI, porque hay como un cambio de pensamiento. Yo quisiera que Julio, no sé si puede explicarme un poco el tema de cómo ve la mirada actual respecto del paisaje ribereño en el siglo XXI.
yo no soy tan optimista quizás, pero creo que hay unos temas interesantísimos que ha tocado Julio que sería bueno si puede hablar un poco de eso. Le agradezco, arquitecto Flores, por sus palabras. Efectivamente, lo que la investigación apunta es a plantear un método de análisis que podría ser empleado en cualquier espacio ribereño, no solo del RIMAC, sino de la cuenca del Pacífico, a partir de analizar sus expresiones culturales, ¿no? Y las cuestiones sociales que han influido en la transformación del territorio. Regresando al tema del río Rímac, uno de los puntos planteados de la investigación es que el paisaje se resalta a partir de las miradas poéticas, artísticas, ¿no? Que digamos, lo valoran en el imaginario colectivo de la sociedad. Entonces, cualquier intervención material que se haga en el espacio ribereño debería tomar en cuenta estas miradas que están escritas en la memoria, ¿no? Y tener cuidado de entender el espacio ribereño pues como un espacio en blanco, ¿no? Donde por ejemplo, la arquitectura podría tener autonomía, ¿no? Entonces ahí hay una disputa, digamos, digamos, cualquier intervención debe tener cierto respeto de los valores y tradiciones del paisaje. Sí, continuando eso, me parece muy bien la respuesta porque aparentemente las intervenciones, por ejemplo, viales últimas, no han tomado en cuenta esta memoria, ¿no? No han visto la parte social, digamos, como tú mismo habías dicho, esta especie de crear barreras, ¿no? Han creado barreras que han desvinculado físicamente a la sociedad del paisaje. Entonces creo que repito, esta tesis ordena esa mirada. Me parecería importante tomarla de referencia siempre ante cualquier plan de cualquier tipo que se pueda hacer y que hay interesantes ideas, pero creo que siempre prioriza mucho la parte técnica. Se ha priorizado mucho la parte técnica y se ha olvidado de que finalmente, como tú dices, a mí me parece que leer el RIMAC es leer Lima estas contradicciones, estas superposiciones, estas contradicciones principalmente, ¿no? Entonces yo creo que tener ordenado eso me parece un gran aporte y felicito nuevamente al arquitecto Navarro. Eso sería todo. Gracias, arquitecto Flores. Pasamos por el arquitecto Roberto Medina. Eh, Bueno, gracias, señora decana. Felicitarte también, Julio, por la tesis, muy interesante y la perspectiva también, como dijo muy bien el, el arquitecto Flores, ¿no? Es necesario, digamos, estas tesis que analizan más allá de un producto físico el tema de la construcción social. Solamente quería resaltar el tema de que, sobre todo ahí lo estamos viendo, tu mirada multiescalar, porque esta construcción social no solamente se da en el ámbito del centro histórico, sino forma parte de una mirada mucho mayor, ¿no? De la cuenca del Rímac, ¿no? Obviamente, digamos, las intervenciones principales y tu análisis se da en esta zona del centro histórico, pero obviamente, pues, la construcción social va más allá, ¿no? Digamos, el Valle del Rímac tiene una trascendencia, ¿no? A nivel, digamos, en la cuenca media, baja, alta y también a nivel, digamos, de todo lo que es la ciudad de Lima, ¿no? Y su imaginario. Entonces, me parece que es un gran aporte y nada, solamente felicitarte, no tendría ninguna pregunta al respecto. Gracias. Le Gracias, agradezco. arquitecto Medina. Y antes que intervenga el asesor, el arquitecto Ortiz de Ceballos, me voy a permitir también hacer algunos comentarios, algunas preguntas.
Arquitecto Julio Navarro, también me uno a las felicitaciones dadas por la exposición, que ha sido bien, bien interesante porque es un tema, como también lo mencionas en tu tesis, que no se ha tocado, ¿no? No se ha dado esta mirada. Y nos encontramos con las representaciones del río a través de las diversas miradas y discursos de historiadores, escritores y artistas, ¿no? Que de alguna manera se han ido complementando de forma bien interesante, ¿no? Que a veces no se llega a apreciar en toda su magnitud, ¿no? Ahora, como también lo menciona, si entendemos al río Rima como un palincesto urbano y cultural, ¿qué capas consideras que están siendo ignoradas, ¿no? O borradas por las intervenciones contemporáneas? De repente ya ha sido contestado, pero también me das un detallito más ahí. Y finalmente, a través de tu investigación, ¿qué crees que la ciudad de Lima aún le debe al río Rímac, ¿no? Lo vemos y has mostrado ahí en las fotos que está terriblemente abandonado, sucio. No se han respetado los proyectos, ese proyecto muy interesante que era del Río Verde, ¿no? Entonces, ¿qué le debe la ciudad de Lima al río Rímac? No solo en términos de infraestructura, sino de reconocimiento cultural y simbólico. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sí, Julio? empezando por lo último, la identidad cultural de la ciudad de Lima está imbuida, ¿no? Sobre todo del espacio ribereño del río Rímac y su valoración y su construcción social, ¿no? Eh, hay partes de la investigación que no lo he podido exponer por temas de tiempo, pero, por ejemplo, yo sostengo de que el espacio ribereño puede ser entendido como una heterotopía de ilusión y compensación con respecto al centro de Lima, ¿no? O sea, el espacio ribereño del RIMAC ha funcionado como un espacio de libertad, ¿no? En contraposición a la estructura urbana del centro, que era un espacio profundamente conservador, ¿no? Entonces, en esa complementariedad se han potenciado y han integrado una fisonomía física característica. Ujú. Sí, así es, ¿no? Porque vemos también ejemplos que nos presentaste también en tu tesis, ejemplos de otras ciudades cómo han recuperado área verde y todo el río en sí, ¿no? Sí, muy Y interesante. digamos, y la primera pregunta para concluir Te decía, ¿no? Considerando que el río Rimas, como lo mencionas, es un palincesto urbano y cultural, ¿qué capas consideras que están siendo ignoradas o borradas, ¿no? Dadas las sí, intervenciones justamente, contemporáneas, ¿no? sí, muchas veces hemos visto, sobre todo en la planificación urbana, Ujú, que tiende a tener una visión aérea, ¿no? Una vista lejana, que no toma en cuenta, digamos, los atributos históricos, culturales propios de los espacios que intervienen, ¿no? Entonces, lo que intenta la investigación es proponer que primero deberíamos valorar estas cuestiones propias del espacio ribereño, ¿no? Que van tomando valor a partir de la interacción cultural, ¿no? Y que de alguna manera obliga a que cualquier intervención de planificación o arquitectónica tome en cuenta estos valores, ¿no? Por ejemplo, la investigación ha tenido la intención de mostrar de que todavía hay ciertos atributos estéticos que están presentes en el río Rima y que muchas veces no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, el hecho de mostrarlos, entenderlos y formar una cultura paisajista va a ayudar a que las futuras intervenciones potencien todos estos temas. ujú. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos. Bueno, muchas gracias. A ver, me ha tocado un papel reciente en este diálogo con Julio, un poco para ayudarlo a preparar esta sustentación y este cierre de una tarea larga, ¿no? Eh, Creo que es muy valioso, ya se han dicho algunas de estas cosas, no insistiré demasiado, pero en primer lugar me parece importante leer el paisaje como un hecho cultural,
Ujú. Y si es cultural es cambiante. Y Sí. por lo tanto, tenemos que tener una mirada humanista, inteligente, culta, ¿no es cierto?, informada del paisaje, ¿no? Y no solo tecnicista, como ya algunos han dicho, ¿no? Luego, esto lo abre bien con esta reflexión que la relación río-ciudad es una constante universal del urbanismo, es decir, que en todas partes la ciudad y el río han sido eh, mutuamente complementarias, ¿no es cierto? No se entiende París sin el Sena, ¿no es cierto? La noción de que los ríos son algo que tiene que ver con ciudades es un hecho absolutamente general, y aquí también. Y luego también es bonito en el recuento que él hace, que vemos arte, vemos que el río ha sido signo de identidad, de pertenencia. Se ha pintado el río, se ha descrito el río, se ha escrito sobre el río, porque nos enorgullecía un río que ahora más bien es abominable, ¿no es cierto? Se ha vuelto, nos avergüenza, ¿no es cierto? Entonces hay una terrible secuencia. Esto, como dice un poema, es una historia que termina mal, ¿no es cierto? Pero ese terminar mal puede ser recuperado, y a Carlos lo dijo también, si es que documentamos, como lo hace Julio, que esto es cambiante, pero puede mejorar, puede ser recuperado en alguna medida, ¿no? El RIMAC ahí, digamos, la relación entre río y ciudad en Lima es clarísima. Allí nace el río, en el río nace Lima dos veces. Nace la Lima prehispánica, ¿no es cierto? Taurichusco está en ese Ujú. punto de quiebre del río. Sí. O sea, la ciudad se arma con el río como le da hasta su nombre. Nadie Sí. nunca le dijo Ciudad de los Reyes. Y los reyes eran los reyes magos, de paso. De manera tal que se le dijo Rimag y Rimag se volvió Lima. Entonces, evidentemente, el nombre de la ciudad es el nombre de su río. Y luego, por supuesto, ya esta fundación en 3 días cumple Lima 491 años, transforma el modelo hispánico de la ciudad con una plaza en el centro, y la plaza se lleva al costado del río. Por lo tanto, de nuevo, digamos, es el río el que le da sentido, entidad, historia, ¿no? Entonces, todas estas cosas están bastante documentadas en esta excelente colección de imágenes y de reflexiones, ¿no es cierto? Que en el fondo el río es el gran espacio público limense, ¿no? Como lo ha explicado bien Julio, que ha sido reivindicado por artistas, por viajeros, ¿no? Y por diferentes estratos sociales. La Perricholi, Amat recuperaron el valor del río Rímac y del barrio del Rímac, que bajo el puente, que se pasa a llamar como el río progresivamente, ¿no es cierto? El criollismo, como también lo ha dicho, hace lo mismo, ¿no es cierto? Esa mulata es una mulata a quien, ¿no es cierto?, Chabuca Aranda le canta con el garbo al caminar, con aroma de jazmines, ¿no es cierto?, y rosas en el pelo, y rosas en la cara. O sea, esto es el Rímac, ¿no es cierto? Hay incluso un bonito libro sobre la música que hemos ilustrado con Java Sketch, con todos egresados o dibujantes de la facultad, precisamente sobre la música del río. Entonces, toda esta recuperación humanística del río me parece muy importante, muy valioso para que la facultad aporte una mirada culta, inteligente, civilizada, de qué cosa es ese territorio tangible, físico y espacial. Y luego también esta secuencia que hace en que evidencia cómo el episodio Línea Amarilla, ¿no es cierto?, es nefasto en su alteración de lo comprometido, ¿no es cierto? O sea, la conexión vial podía tener sentido, pero se pactó y se firmó un documento que decía que se recuperaba el río, ¿no es cierto? Había una inversión prevista, habían espacios diseñados. Es una pena que no estén en lo que nos he puesto Julio. Creo que de repente hay documentación gráfica complementaria que podría ayudar a consolidar esto, porque sí hay mucha información gráfica del proyecto Río Verde, que la decana ha tenido la amabilidad de citar. Entonces, y ahí se incumplió lo comprometido, ¿no es cierto? Y evidentemente eso comprometido, que habría ya recuperado el río 3 kilómetros de malecones hace 10 años o más, evidentemente no se corrige con los mapitas de Prolima, ¿no es cierto? Ya, ni con sus maquillajes puntuales. Entonces, evidentemente lo que tenemos es un reto abierto aún, que creo que Julio recupera. Termino diciendo entonces que me parece a mí que
esta tesis debería ser la base de un debate público. Este año que viene, además, este año, no el año que viene, que ya estamos, va a haber elecciones nacionales, regionales y municipales. Y por lo tanto, poner en agenda, decir, Lima necesita cosas como esta, sería un acto interesante, amiga decana, que ojalá entonces tesis como estas ayuden a que la facultad, desde su propia entidad, esté presente, como lo estuvo antes, en el debate público, ¿no es cierto? Y que tengamos una mirada de ciudad y una mirada de arquitectura y una mirada de planeamiento arquitectónica, ¿no es cierto? Y que entonces con esta serie de información y de documentación que producimos, se puede producir un documento que realmente oriente el debate, sitúe el debate, consiga que lo que se discuta sea lo relevante, lo importante y no cualquier cosa. Así que felicito a Julio, es mi comentario, digamos, yo no soy jurado acá, soy simplemente un acompañante de este trabajo que él había ya avanzado y que que ha ayudado simplemente a cerrar. Gracias. Gracias, arquitecto. Muy bien, creo que estamos ahora en la parte de deliberación. Creo que vamos a pedirle a Carol que nos traslade a otra sala. ¿Nos das unos minutos, Julio? Sí, cómo no. Ujú. A ver, esperamos que...
de maestro en ciencias, convención en arquitectura, historia, teoría y crítica, integrada por mi persona, magíster arquitecta Rosario Pacheco, decana, presidenta, el doctor Roberto Medina, director de la unidad de posgrado, el magíster arquitecto Carlos Díaz, el magíster arquitecto Manuel Flores, docentes especialistas, y el magíster arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos Madueño, asesor. Vistos los informes emitidos por los especialistas, magíster arquitecto Carlos Guillermo Díaz Mantilla, magíster arquitecto Manuel Ricardo Flores Caballero, habiendo escuchado y debatido la sustentación de tesis presentada por el arquitecto Julio César Navarro Garma acerca del tema la construcción social del paisaje ribereño, el caso del río Rímac, en el tramo de interacción con el centro de Lima, 1535-2021. Después de la debida deliberación, se acordó la siguiente calificación. 18, aprobado con distinción. Felicitaciones, Julio Navarro. Muy bien, Muchas gracias maestro a todo el panel de en nuestra jurado. facultad, ¿no? Todos estábamos de acuerdo en que debías tener mucho más nota, pero el reglamento nos limita porque aún no tienes el artículo en publicación, ¿no? Entonces, ese era el Correcto. detalle. Muy bien, felicitaciones, Julio, nuevamente. Bienvenido. No sé si a ver, los arquitectos Manuel Flores, Carlos Díaz quieren, y también el asesor y el director de la unidad de posgrado pueden dirigir algunas palabras. Bueno, sí, creo que como ya se había mencionado hace un rato, creo que esta tesis, creo que también lo ha dicho Augusto, creo que puede ser un referente y deberíamos, creo que también lo ha mencionado Carlos, deberíamos de repente aprovecharla para poner el pie en ese tema como FAWA, ¿no? Eh, es decir, poner como un referente Ujú, esta mirada mucho más amplia que va más allá de lo técnico, sino esta mirada mucho más inclusive, inclusiva, mucho más humana, mucho más integral. Y claro, lo que no había era este marco que nos permitiera entender el panorama. Ahora lo tenemos y creo que es importante que ahora a partir de un documento ordenado, claro, eh, por ejemplo, las posiciones que pueda tener la FAUA respecto a los nuevos planes, intervenciones que se hagan, deberían tomar en cuenta, ¿no? Este orden metodológico para emitir pronunciamientos y para ujú, que la FAUA de aquí en adelante pueda hablar, proponer y decir cosas sobre los temas, espacios y en este caso paisajes más importantes de la ciudad. Yo perfecto. creo que es importante ver cómo publicar este documento Ujú, y tenerlo como referente ujú, para podernos pronunciar. Yo creo que ese sería aprovechar el aporte y que no se quede ujú. la tesis guardada, ¿no? Eso. Perfecto, sí, completamente de acuerdo, Manuel, contigo. Hacemos suyo, hacemos esta propuesta conforme a la Facultad de Arquitectura. Arquitecto Carlos Díaz. Bueno, en primera instancia, felicitar a Julio Navarro que haya hecho un trabajo tan minucioso y dando un perfil de entender la conservación del paisaje cultural del RIMAC, me parece fundamental. Y otra de las cosas que, como el jurado lo ha dicho, y además el director de posgrado, el arquitecto, el doctor Medina, lamentablemente no le podíamos colocar la nota 20 como se lo merecía, motivos por el reglamento del 2007, ¿no? Y también lo ha señalado la decana, que tenemos que cumplir las normas en el sentido académico, pero fundamentalmente la tesis recoge, además del recorrido histórico, creo que una de las cosas más interesantes, una preocupación por un espacio perdido y que dentro de ellas, o sea, la tesis rebasa el sentido
de la investigación. Me parece que Julio se pone en el punto neurálgico de una tesis de maestría, colocando que de ahí se podía hacer prácticamente un gran proyecto urbano arquitectónico de recuperación monumental, que me parece que eso deberíamos remarcarlo fundamentalmente porque él sabe muy bien que no puede describir un proyecto, porque la maestría tiene las limitaciones de la investigación y prácticamente me estoy completamente de acuerdo con lo que dice Manuel y lo que dice Augusto. La tesis debería hacerse público, debería convertirse en un libro, ¿no? Porque puede ayudar tranquilamente a recoger una serie de ideas para los proyectos que se hagan a nivel urbano arquitectónico en la facultad. Perfecto. Gracias, Julio. Gracias, arquitecto Díaz, arquitecto Roberto Medina. Nada, solo felicitar a Julio por este logro académico y que sigan los éxitos a nivel académico y profesional para él. Gracias, arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, para cerrar con broche de oro. Está apagado el micro, Augusto. Gracias, muchas gracias, decana. Felicitaciones a Julio. Creo que ha sido una muy bonita reunión esta académica en la que se ha escuchado algo sustancioso. Y hago mío lo que ya se ha dicho, creo que es importante publicar la tesis completa. Y además creo que es una tesis que, como está muy bien ilustrada, se, se financiaría simplemente con que la gente la compre, porque el material gráfico que ha coleccionado Julio, y se pueden sumar otras cosas, yo pedí que hubiesen ilustraciones de algunos hitos más de esa historia, evidentemente volvería a la tesis un tema interesantísimo, le buscaría a todo el mundo, porque hay documentación valiosa. Entonces creo que es importante que la facultad recupere presencia pública, que nosotros vayamos a una librería y hayan libros nuestros, ¿no es cierto? Y que no tengamos esta sensación de minusvalía absurda en la que los demás publican lo que deberíamos publicar nosotros. Felicitaciones, Julio, y creo que ha sido una bonita jornada. Gracias, muchas gracias, Augusto. Y nuevamente reiteramos las felicitaciones a Julio Navarro y Sí, hacemos un brindis virtual. No sé si quieras comentarnos sí, algo, sí, brevemente Julio. quería agradecer primero haber pertenecido a la maestría en ciencias, en historia, teoría y crítica, que en mi paso he tenido muy buenos profesores, de los cuales me he inspirado. Quisiera también agradecer a los colegas que me han acompañado y que me han animado en insistir en este tema. Y finalmente a mi asesor, Augusto Ortiz de Ceballos, del cual he tenido bastante inspiración en continuar este tema, ¿no? Que, digamos, de repente me he extendido demasiado en el tiempo, pero que finalmente hoy lo he podido presentar. Muchas gracias. Gracias, Julio. Y un salud. Éxitos. Está pendiente la celebración. Gracias, ya nos vemos. Gracias por la Ya. asistencia a todos los demás y Gracias a nos todos. estamos Nos viendo. vemos. Gracias Gracias, con que tengan todos. un buen Hasta luego. día. Chao, chao.